Bienvenido a todos aquellos que nos ven por esta plataforma, Los 70. Mi nombre es Ezequiel, así me llamó Dios. Y hoy vamos a continuar con el mensaje presentando a la iglesia como una virgen pura. Y hemos utilizado el versículo base de 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, que declara Pablo: os celo con celo de Dios, pues os desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Y ya hemos predicado y hemos dicho y hemos hablado de muchas formas que vivimos en tiempos en lo que muchas voces suenan dentro del ámbito eclesiástico, dentro de lo que es la iglesia, y suena lo que es las tradiciones humanas, las doctrinas mezcladas, las filosofías del mundo y forma de religiosidad que empañan la verdad del reino. Eso es importante porque el mensaje que nosotros traemos es un mensaje que te va a sacar de la religión. Acuérdate que todos nosotros, vayamos a una congregación o no, tenemos religión dentro de nosotros. ¿Okay? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, que cada vez que pasa una tragedia o algo malo está pasando, la gente dice: ay Dios, rápido empieza la gente: oren por mí, ¿verdad? Jesús María, empiezan rápido a hacer todas esas cosas. Nunca van a una iglesia, nunca van a un servicio, no buscan de Dios, no oran a tiempo, no leen la Biblia, pero en el momento de cualquier necesidad o situación, rápido ponen a Dios, rápido oran por mí, nunca buscan de Dios, pero cuando están chavados, que no saben, ahí vamos a orar. Eso para que vean que todos nosotros, ¿verdad? Vengamos a una congregación o no, somos gente religiosa, porque la cultura está impregnada con la religión. Y es interesante porque cuando Yeshua vino a la tierra, Él no habló de religión. Él habló de un reino. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Decía: entre vosotros está. Porque el reino era algo presente. Eso es importante. Nosotros estamos hablando, ¿verdad?, presentando el reino de Dios como ¿verdad?, limpio y puro, como debe ser, aunque mucha gente usa los términos de reino, pero como se vive, no se vive de acuerdo al reino de Dios, se vive como una religión, con doctrinas humanas, filosofías del mundo y doctrinas mezcladas. Y es importante que entendamos que el Rey Eterno quiere una iglesia pura, consagrada y sin mezcla, que represente fielmente a su Rey y su reino. Y hoy yo quiero hablar sobre algo que, ¿verdad?, hay mucha controversia en el mundo religioso, y es el don de lenguas. Y es importante porque el don lo que significa es un regalo, y este ha sido un regalo mal interpretado. Y hoy yo hice 3 estudios de esto porque estaba buscando la mejor forma de poder explicar esto, porque no todo el mundo entiende mucho acerca de la escritura. Hay gente que sí, pero hay gente que no. Busqué la forma de traer un balance dentro del mensaje y lo hice a base de preguntas. Y una de las cosas que yo siempre hago es que pregunto. Me gusta preguntar, me gusta, ¿verdad?, saber. Lo hice a base de preguntas y las vamos a contestar aquí también en el mensaje. Y son importantes porque este mensaje usted puede volverlo a oír, ¿verdad?, en la plataforma Los 70, y lo que se le quedó puede ir allí y volver a escribirlo. Pero es bien importante. ¿Por qué? Bueno, porque la primera pregunta: ¿hay sincretismo en las lenguas como las conocemos hoy? Sí. Mucho sincretismo, mucha mezcla. Por mucho tiempo el don de lengua ha sido un tema controversial y argumentativo dentro del círculo religioso. Pero, ¿qué tipo de don es este que ha causado tanta división? Porque hay mucha división con el don de lengua. Algunas personas enseñan que no somos salvos si no hablamos en lengua. Hay muchas religiones que dicen que si tú no hablas en lengua no eres salvo. Otros afirman que sí somos salvos, pero hablar en lengua es como un bono espiritual o un sello de que eres, ¿verdad?, de que Dios está en ti. Muchos creyentes terminan confundidos, presionados o sintiéndose inferior si no experimentan este don.
Y hay congregaciones, yo las viví, yo estuve en muchas de ellas, donde tú vas y si tú no hablas en lengua, ellos hasta te esfuerzan a hablar en lengua si tú no hablas. Yo tuve la experiencia una vez donde estábamos en esta congregación, estábamos todos al frente, el ministro iba a ministrar y cuando iba a ministrar viene y dice, vamos ahora todo el mundo a hablar en lengua. Yo no hablo en lengua. Y él empezó a ministrar, a poner las manos sobre la gente empezó a caer una encima de las otras y hubo un revolú bravo hasta que cuando llegó ante mí, yo no empecé a hablar en lengua, yo empecé a adorar a Dios. Cuando yo empiezo a adorar a Dios, él me dice, no es hora de adorar a Dios, es hora de hablar en lengua. Y yo me inventé cualquier cosa, porque si no el tipo seguía ahí, hasta que yo no me inventara cualquier cosa, el tipo no se iba a ir. Y yo dije, papá, dale papá. Entonces ahí el tipo se movió. Pero si no, el hombre no se iba a ir, porque él iba a insistir a que yo hablara en ese día lengua. Y eso es una cosa de las que se ven. Y ustedes van a ver todas las cosas que se ven, porque vamos a hablar de muchas cosas que se ven. Acuérdense que a mí me gusta verlo todo. Muchos creyentes terminan confundidos, presionados o sintiéndose inferior si no experimentan este don. Curiosamente, no discutimos con tanta intensidad sobre otros dones como lo hacemos con el don de lengua. Es un don que a todo el mundo, es algo que donde la gente pierde mucho tiempo en él. Por ser tan visible y emocional, porque lo que vemos, ¿verdad? El don de lengua es tan visible y emocional, ahora se ha vuelto un tema bien controversial. Yo quiero ir poco a poco, ¿verdad? Voy a tratar de cogerlo suave, porque yo como que estas cosas me emociono y entonces quiero ir. Y hay gente que me dice, no, pero espérate, ¿pero qué tú dijiste? Pero si no, óigalo en los 70 va a estar ahí todo este tema. Pero quiero que vaya conmigo a Hechos, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 5. Y vamos a leer, diga conmigo, con cuidado. Sin ajor. Si después que yo predico esto, usted quiere seguir creyendo en esto, hágalo. Eso es problema suyo. Pero mi responsabilidad es ir a la Biblia y desenmascarar todos estos asuntos que hoy se están dando. Yo creo que con este tema usted se va a dar cuenta que muchas de las cosas, aparte de esto, que suceden en las congregaciones, las vamos a eliminar. Por eso es que lo dejé para lo último, para eliminar el 90% de todas las cosas que se hacen mal dentro de las congregaciones. Pero dice así, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esa casa era el templo. Donde estaban ellos estaba el templo. Ellos estaban o cerca del templo, ¿verdad? En un área cerca del templo, pero estaba en el templo porque esto era el Pentecostés o el Shavuot. Esto era una de las fiestas del Eterno y allí estaban, ¿verdad?, celebrando esta fiesta del Señor. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Sí, eso, un mensaje como esto, empiezan a salir los... Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué se les repartió? ¿Lengua o lenguas? ¿Qué dice? ¿Lengua o lenguas? Vamos a leer el español. ¿Lengua o lenguas? Lengua es ¿qué? Singular, ¿verdad? ¿Y lenguas qué? Ok, estamos hablando de más. Se repartieron muchas. Ok, gracias. Eso es lo que quiere saber. Repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, importante, habían judíos, dice,
varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Acuérdense que Pentecostés, o ¿verdad? Pentecostés o Shavuot era una fiesta que todos los judíos que vivían en las diferentes naciones de aquel entonces venían al templo. El templo se llenaba de multitudes de gente de diferentes lugares, de diferentes naciones, se congregaban allí a celebrar esta fiesta. Judíos de todas las naciones llegaban allí. Ahora, ¿qué relación tiene el don de lengua con Pentecostés o Shavuot? Bueno, Shavuot se celebraba. ¿Qué se celebraba en Shavuot? Se celebraba la entrega de la Torá a la nación. Ese día se celebraba eso, lo que sucedió en el Sinaí, que se entregó la Torá. Pues entonces en el Pentecostés se celebraba ese momento donde en el Sinaí Dios le entregó la ley al pueblo. En tiempos de Yeshua, Shavuot no era solo la fiesta de la cosecha, sino también la celebración de la entrega de la Torá, el pacto del rey y con su pueblo, y bien importante, la misión de ser luz a las naciones. La profecía decía, Isaías 49:6. Mira lo que dice la profecía. En Isaías 49:6. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. En otras palabras, no me vas a traer solamente al pueblo de Israel. Dice, yo te haré luz para los gentiles. O sea, que el propósito de Yeshua era traer ¿a quién? Traer al pueblo a Dios, el pueblo de Israel, traerlo a Dios. Pero dice, yo te haré luz para los gentiles. En otras palabras, no solamente viene el pueblo de Israel o los judíos en aquel entonces de Yeshua, pero también viene ¿quién? ¿Quiénes vienen? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Gentil era todo aquel que no era pueblo de Dios. Hay veces que yo oigo a veces gente que, ¿verdad?, son creyentes que dicen, nosotros no somos el pueblo de Dios, que son cristianos. Dicen, nosotros no somos el pueblo de Dios, nosotros somos gentiles. Eso es hablar ignorantemente, porque gentil es una persona que no es pueblo de Dios. Todo aquel que confiesa a Yeshua como su Salvador, entra ¿dónde? Te entra en el pueblo, tú eres pueblo, pero ese no es el tema de hoy. Continuamos. Dice, yo te haré luz para los gentiles, y dice, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando aquí que el mensaje o la salvación no iba a llegar solamente al pueblo de Israel, sino que también esa salvación iba a llegar ¿a dónde? A todas las demás naciones. Esa era la profecía. ¿Ok? Los judíos creían que la Torá dada en el Sinaí era para todas las naciones. Los judíos creían que la Torá que Dios le dio al pueblo de Israel era para todas las naciones. Aunque muchos de ellos lo rechazaban. Por eso en Shavuot, en Jerusalén, se llenaba de diferentes naciones. Vamos a seguir leyendo. Hechos 2, del 9 al 11. Dice, he aquí, estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene. Dice, ¿qué dice? El mismo versículo dice, visitantes de Roma. Dice, tanto judíos como gente que habían sido convertidos a judíos. En esta versión que yo tengo dice, tanto judíos como convertidos al judaísmo. Hay otras versiones que dicen prosélitos. Un prosélito era gente que no era judía, pero se convertía al judaísmo. Convertirse al judaísmo llevaba un año de preparación. Y ellos estaban un año aprendiendo todo lo que era ser judío, ser judaizante,
y después que ellos terminaban un año de preparación, tenían que circuncidarse, cortarse, ¿verdad? Y ahí se convertían en judíos, pero no eran judíos originales. De hecho, ellos mismos, los mismos judíos, no los consideraban judíos. ¿Ok? Ahí dice, tanto judíos como convertidos al judaísmo. Y después dice, cretenses y árabes. Oye lo que dice, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que habían representantes de todas las naciones de la tierra en aquel entonces. De todas las naciones. Significa que si hay naciones de toda la tierra, se habla más de un... ¿Verdad que se habla más de un lenguaje? De hecho, el mismo versículo lo dice al final. Dice, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma. Hay otra versión que dice lengua. Dice, acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Eso es bien importante. El don de lengua en Pentecostés no fue para emocionar a la iglesia, sino para movilizarla. ¿Se acuerdan cuando Yeshua le dice a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8? Le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después dice, ¿y qué harán? Irán a predicar el evangelio a todas las naciones. Yeshua dice, todo poder y toda autoridad me ha sido dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, todas las naciones, en todas las naciones, ¿qué hay? Diferentes lenguas o idiomas. Si entendieron eso, ya entendieron el mensaje, pero hay que seguir porque hay gente que no quiere entender. Okay. El Espíritu no nos dio sonido, nos dio idioma. Él lo que le dio fue idioma, porque el reino debía hablar el lenguaje de las naciones. El propósito del idioma o lo que Dios le dio a los apóstoles para que todo el mundo lo entendieran era necesario ¿para qué? Para que todas las naciones que hablaban de diferentes idiomas pudieran entender ¿qué? El mensaje, ya prediqué, ya vamos a dejar aquí, ya nos podemos ir. Pero hay gente que no quiere, hay gente que le duele mucho esto. Y le duele mucho esto porque a mí me dolió mucho. Porque yo hablé en lengua, yo hice todo lo que usted ve, yo lo he hecho. Eso se me hizo bien difícil romper esa piedra que tenía dentro. Le estoy hablando a través de la experiencia también. En Hechos 2, el Espíritu da idioma de las naciones, lo que simbolizaba que el reino ahora se predica a todas las naciones. Si Yeshua le dice a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, tiene que darle la habilidad que ellos puedan hablar otros idiomas para que puedan predicar. Sencillo. El don de lengua es un idioma real, no un sonido sin sentido como lo que vemos allá afuera. En la Biblia siempre fueron idiomas humanos reales. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 6. Todos aquí leemos el mismo español y esto no hay que ser un doctor en teología para verlo, simplemente hay que leer. Hechos 2:6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y dice, y estaban como confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar su propia lengua o idioma. No eran sílabas repetidas ni sonidos aleatorios. Que sigue diciendo, Hechos 2, 7 al 8. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Estos no son boricuas, los que viven aquí no son boricuas. En este caso eran galileos. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar? ¿Qué dice ahí? Dice, cada uno
en nuestra lengua en la que hemos nacido. Ya no podemos ir, ya ahí está claro. Son lengua en la que nació, era la lengua nativa. No está hablando de sonidos espirituales ni de balbuceo. Por eso es que cuando vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 9, ahí mismo, que lo leímos ya, dice, o sea que ahí empezaron a hablar ellos en partos, en medos, elamitas y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia. También el lenguaje de Egipto y en las regiones de África, también africanos, vamos a tomar. Más allá de Cirene. Y romanos también, que estaban residentes, tanto judíos como los prosélitos cretenses, y también hablaban árabe. Le oían hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. En ese momento, ¿qué está sucediendo? Lo que Yeshua, lo que dijo el profeta, se cumplió, que iba a llevar el mensaje a las naciones. No solamente ahí, se cumple lo que Yeshua dice, y por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio. ¿Ok? Eso es bien importante porque ese día se convirtieron 3,000 personas. Ellos dicen, oímos es igual a había contenido claro. Dice, lenguas o idiomas reales. De hecho, la palabra griega ahí es la palabra glosaí. Y glosaí en griego lo que significa es idiomas humanos. Mira lo que dice Hechos. Esto es otro versículo que la gente coge para decir, ¿verdad? Lo que enseñan. Pues vamos a cogerlos todos. Pues yo creo que ya el capítulo 2 está claro, ¿verdad? Ok. Vamos al 2, el 10, 45, 49. Porque la gente, tú le muestras el capítulo 2 y te van, no, pero es que el capítulo 10 dice esto. No, pero es que el capítulo 19 dice esto. No, porque es Primera de Corintios, capítulo 14 dice esto. No, porque, pues está bien, vamos a tocarlos todos porque hay que estar claro con esto. Hechos 10, 45 al 46. Se ve muy rápido, dígame, va muy rápido. Y te voy a decir, bebé, el programa. Hechos capítulo 10, versículo 45 al 46, dice, y los fieles de la circuncisión eran los judaizantes, los que eran judíos. Los judaizantes, dice, que habían venido con Pedro. En otra palabra, habían judíos que ahora eran creyentes en el Mesías, creían en que el Mesías era el enviado. Esta gente ahora va con Pedro a ver a Cornelio, porque Cornelio tiene un sueño, ¿verdad? Y en el sueño le dice que vaya y envíe y busque a Pedro. Cuando Pedro viene con judíos como él, porque Pedro es judío, viene con judíos como él, vienen a casa de Cornelio. Pero acuérdense que los judíos creían que de la única forma que los gentiles podían ser salvos eran si judaizaban con ellos, si se convertían al judaísmo. Ahora Pedro, judío, cree en el Mesías y ahora estos judíos que vienen con él pudieron haber sido de los 3,000 que se convirtieron en Hechos 2. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? ¿A evangelizar a quién? A Cornelio. Y va Pedro con los judíos con él, dice ahí, viniendo con Pedro que se quedaron atónitos, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, dice ahí, se quedaron atónitos de que también sobre ¿quiénes? ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles, y vuelvo y repito, los gentiles eran gente que no eran pueblo. Y ahora ellos están viendo que los gentiles, dice, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dice, porque oiga bien, dice, porque los oían que hablaban ¿en qué? En lenguas. Y dice, y que magnificaban ¿a quién? A Dios. Dice, ¿puede alguien oponerse a que
a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos. Eso es bien importante porque los gentiles que estaban con Cornelio recibieron el Espíritu Santo como lo recibieron los judíos entre ellos. Acuérdense, mira lo que dice. Dice, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora? Mira lo que dice Pedro. Ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos. ¿So qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que los gentiles están recibiendo lo mismo que ellos recibieron en el capítulo 2. ¿Qué pasó en el capítulo 2? Volvemos a recalcar. En el capítulo 2 vino el Espíritu y cayó sobre ellos, ¿verdad? El Espíritu Santo, y comenzaron a hablar idiomas, ¿verdad? Para que todo el mundo entendiera. Esto exactamente está pasando ahora ¿con quién? Con los gentiles. No solamente con los judíos o con aquellos que se han convertido al judaísmo, sino ahora está sucediendo ¿con quién? Con gentiles, con gente que no son judíos, ni están judaizando. Son los gentiles en casa de Cornelio, dice ahí que magnificaban al Rey Eterno porque los oían hablar en un lenguaje que ellos lo podían entender. No eran sonidos vacíos. Lo que pasó en el capítulo 2 está pasando ahora ¿dónde? En el capítulo 10. Lo único que ahora son con gente que no son pueblos, no son judíos. Pero se está derramando allí lo mismo que pasó en el capítulo 2. En el capítulo 2 que hubo lenguajes de diferentes para que todo el mundo pudiera entender el mensaje. Y ahora los judíos aquí dicen, los de la circuncisión dicen que quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Tuvo claro eso, verdad? Vamos ahora al capítulo 19. Hechos 19:6. Dice ahí, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. La palabra lengua ahí en griego es glosaía y significa idiomas. De hecho, hay versiones como la Nueva Traducción Viviente y otras que ya no ponen lengua, ponen idiomas. Pero dice ahí que profetizaban. Cuando se trata de profetizar, profetizar es igual a contenido coherente. Y es bien importante porque no existe profecía sin significado. No existe profecía sin significado. Ellos dicen ahí, mira lo que dice ahí, dice, Pablo le puso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo viene de ellos, Dios le da que la habilidad de hablar que otros idiomas para profetizar, hablar, tener que hacer contenido coherente. Mira lo que dice 1 Corintios 14, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 10, versículo 11. Y mira lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en el mundo hay muchos ¿qué? Idiomas, y todos los idiomas que tienen significado, tú lo entiendes, tienen un significado. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. En otras palabras, si yo no sé chino y alguien me habla chino, ¿qué va a pasar conmigo? Yo soy un extranjero porque no entiendo. De eso es lo que está hablando ahí. La palabra griega que se usa aquí
es phonai, y significa, mira, es importante, porque a veces hay que entrar en estos asuntos del idioma, porque si no, la gente te vende la Biblia y te saca versículos de aquí. No, pero es que aquí dice, sí, pero si tú no entiendes cómo fue escrito originalmente, entonces a lo mejor la teoría tuya le vas a sacar provecho, porque lo está viendo exactamente como está ahí, no como fue escrito. La palabra griega que se usa aquí es phonai, que significa voz, oiga bien, sonidos articulados, idioma, lenguaje humano inteligible. No está hablando de un sonido de brava, tata, raka, yuku, no está hablando de eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un sonido articulado? Fonía es un sonido articulado. ¿Qué es un sonido articulado? Un sonido articulado es un sonido organizado por la boca para formar palabras reales, no ruido al azar. Un sonido articulado es un sonido que tiene forma, tiene estructura, tiene sílabas entendibles, puede convertirse en una palabra y pertenece a un idioma. Significa que la lengua que habla la Biblia no es ruido, no es balbuceo, no es sonido emocional. ¿Por qué? Bueno, porque para que algo sea idioma, tiene que tener sonidos articulados. Si no tiene sonidos articulados, diga conmigo, no es idioma. No lo puedes llamar idioma. Sonido articulado es papá, shalom, gracias, hola. Eso es un sonido ¿qué? Articulado. Son sonidos formados por movimientos coordinados de lengua, labios, dientes y flujo de aire. Ahora, ¿qué no es un sonido articulado? ¿Qué no es un sonido articulado? Un sonido no articulado es es un sonido que no es articulado. Hay gente que habla con los sonidos. Eso no es un sonido articulado. ¿Qué tú quieres decir con ¿qué tú quieres decir con eso? Eso no es un sonido articulado. No es un sonido articulado. No le puedes llamar idioma a algo que no cumple con los factores de idioma. Ahora, ¿por qué importa en 1 Corintios, capítulo 14? ¿Por qué esto importa? Pablo dice que las voces o las phonai del mundo son inteligibles. Inteligible viene de ok. Es decir, sonidos articulados de forma idioma. Esto implica que el lenguaje bíblico era un idioma real, no sonido sin estructura. Bien importante, todo sonido que no sea articulado, diga conmigo, no edifica. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que no edifica? Porque no comunica significado. Pablo enseña en 1 Corintios 14 que el don de lengua bíblico tenía contenido real. En otras palabras, que cuando ellos hablaban en lengua tenía un contenido real. No era sonido vacío ni sílabas repetidas. Toda expresión inspirada por el Espíritu Santo, oiga bien, tiene sentido. Oiga bien, en la congregación, todo lo que se haga tiene que tener sentido. Si no tiene sentido, es un desorden. Toda expresión inspirada por el Espíritu Santo tiene sentido, tiene mensaje, oye, tiene propósito y significado. Si dentro de la congregación lo que se está haciendo no tiene sentido, no tiene mensaje, no tiene propósito y significado, no es de Dios. Solo estoy empezando.
Pablo dice que ninguna profecía carece de significado. Pablo usa la palabra idioma, fonai, glosa, y dice que todo tiene significado. Si no tiene significado, oiga bien, no edifica y no viene del Espíritu Santo. ¿Cómo tú sabes que tú estás en el reino de Dios? Porque donde tú estás, hay que, ¿tú entiendes lo que se está diciendo? Hay significado. Pablo dice que incluso los instrumentos deben producir sonido claro, entendible como mensaje. Ustedes saben que las trompetas se usan para emitan un sonido y le deja saber a la gente si hay qué, si hay guerra, si hay fiesta, que hay un sonido específico que dice, hay guerra, hay fiesta. Mira lo que dice 1 Corintios 14, del 7 al 9. 1 Corintios 14, del 7 al 9. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, ¿qué hace la flauta? Produce sonido. La cítara produce sonido. Dice, si no diere distinción de voces, si tú no sabes lo que están tocando, aquel que es músico sabe que la música es un lenguaje, ¿verdad que sí? Cuando a ti te ponen las letras de música, ¿qué hay ahí? Es como empezar a volver a leer. Tú estás comenzando a leer, estás conociendo un lenguaje, ¿verdad? Porque el sonido te deja saber, ¿verdad?, ciertas cosas. Eso es importante. Dice, flauta, la cítara, si no diera distinción de voz, dice, ¿cómo se sabrá lo que se está tocando con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto o inseguro, ¿quién se preparará para la batalla? Imagínate que venga alguien y no sepa tocar la trompeta y del sonido claro de lo que es una guerra, y el sonido que da es un sonido de fiesta. La gente va a salir a hacer fiesta y el enemigo, ¿qué va a hacer? Los va a matar. El que toca la trompeta tiene que saber exactamente el sonido que tiene que tocar, porque ese sonido, esa canción, envía, ¿qué envía? Un mensaje. Y cuando la gente oye el mensaje, ¿qué hace? Lo entiende. Dice, hay guerra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que correr, hay que, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí. Dice, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Oiga, así también vosotros, si por las lenguas o por el idioma no diere palabra bien comprensible, si no se entiende, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire. Como decir, nada. ¿Qué Pablo está diciendo aquí? Pablo dice que incluso los instrumentos deben producir sonidos claros, oye, entendibles con mensaje. Si el sonido es confuso, ¿qué pasa si el sonido es confuso? No guía, no dirige, óigame bien, y no edifica. Lo que todos nosotros conocemos como lengua, no guía, no dirige y no edifica. ¿A cuántos de aquí cuando han estado en sitios así, lo primero que le da es con salir corriendo? Pero si tú sales corriendo es porque tú tienes un demonio. Y como tú tienes, y realmente tú estás, bueno, la gente por cualquier cosa cuando se asusta sale corriendo. Pero si tú llegas a un sitio donde tú no entiendes lo que está pasando y hay una loquera allí, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quieres que estar allí? ¿Tú sientes la presencia de Dios? ¿Tú no quieres salir corriendo? Pero rápido, ellos le atribuyen que espíritus, demonios, el diablo, No quiero seguir porque todavía no he llegado ahí, pero ahorita voy a llegar ahí. No sé si llegué hoy, pero voy a llegar. Pablo está diciendo, el espíritu no produce confusión, produce mensaje. Cuando el Espíritu Santo bajó en el capítulo 2, lo que ellos oyeron fue que el mensaje del reino, ellos lo oyeron en sus propios idiomas.
Lo que pasó en Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19 fueron idiomas reales. Y volvemos a lo mismo. Porque si no tiene estructura, si no tiene gramática, si no tiene vocabulario y sentido, pues tiene que tener sentido, no se le puede llamar lenguaje ni se le puede llamar idioma. Ni los lingüísticas, yo me tuve que poner a estudiar lo que los lingüísticas hablan de esto porque hay que informarse, pero ni los lingüísticas lo aceptan. Ni la Biblia lo presenta así, porque la Biblia no lo presenta como nos lo enseñaron, como lo vemos por ahí. Ni Pablo permite llamarle lenguaje a algo que no tiene significado. Lingüísticamente, un idioma o un lenguaje necesita gramática, vocabulario reconocible, estructura, coherencia y necesita sentido. Si no tiene eso, diga conmigo, no es lenguaje. Hágame bien, te pueden meter miedo y a lo mejor tú puedes salir asustado, porque es que, ¿verdad? A veces se ponen tremenditos. Pero eso no significa que lo que estén diciendo sea un lenguaje. Si no tiene eso, no es lenguaje. La glosolalia espontánea no es lengua. La glosolalia, los lingüistas lo clasifican. La glosolalia, yo todavía las hablo porque yo las hablaba. Es una producción vocal sin estructura lingüística. Pablo dice 2 veces que las lenguas son idiomas reales. 1 Corintios 14, del 10 a 11. Ninguno carece de significado. ¿Qué significado? Significado es igual a sentido, a estructura y idioma. Hechos 2:6 dice, cada uno le oímos hablar en su propio lenguaje o en su idioma. Es decir, lengua bíblica es igual a idiomas comprensibles. Lo que no tiene estructura no puede llamarse lenguaje. ¿Por qué? Porque no comunica mensaje, no se interpreta. No, y aquí está la palabra clave para que entren en reino. Usted cuando entra en el reino, todo tiene que ver con edificación. Lo que nosotros hemos experimentado, muchos de nosotros hemos experimentado allá afuera, no edifica, te emociona, te entretiene. Me acuerdo que nos salían corriendo. Una vez estábamos en un templo y había una columna en el medio. Y entonces estaba este hombre hablando en lengua, o hablando a lo loco, y salía corriendo y no le daba la columna. Chacho, eso fue un espectáculo. Tú bien, el Espíritu de Dios está aquí, porque él corrió por ahí, nunca se dio con la columna. Ya, por eso no, ya era algo. Cogen cualquier cosa. ¿Para qué? Para emocionarse, para hacerlo. Yo me acuerdo una vez que este muchacho salió el profeta y empezó a decir, aceite está saliendo de sus manos. Y yo como si un presentado, yo le toqué la mano y yo pensaba, pero esto parece más sudor que nada. Pero la cosa no es esa. Los que estaban allí empezaban, es verdad, y se la pasaban. El sudor. Era sudor, pero ellos veían aceite. ¿Por qué? Porque ya no estaban, el critical thinking ya no estaban pensando por ellos mismos. Estaban ya prejuiciados con lo que estaba pasando. Seguimos. Estoy caliente. Lo que no tiene estructura no puede ser llamado lenguaje porque no comunica mensaje, no se interpreta, no edifica y no sigue el principio del Espíritu. ¿Cuál es el principio del Espíritu? Oiga bien. ¿Cómo tú sabes que el Espíritu de Dios está en un lugar? Primero, hay orden. 2, hay claridad. ¿Cómo es
ese culto estuvo bueno, la presencia de Dios estaba allí. ¿Qué aprendiste? Es que estuvo bueno. Pero ¿qué aprendiste? No, fulano cayó bajo el poder de Dios, aquel sudó sangre, aquel esto. Pero ¿qué aprendiste de la palabra de Dios? Sí, que el pastor dijo que el monte se abriría. ¿Tú lo ves? Ok, pero ¿qué aprendiste de Dios? Oh, la unción estaba poderosa. Yo sentí el fuego. Yo sentí el calor. Está bien, qué bueno, qué bueno. ¿Qué aprendiste? No hay orden, tiene que haber claridad. Oiga bien, tiene que haber verdad. Pablo afirma en 1 Corintios 14:9, dice, hablando del don de lengua, que si no dieres palabra fácil de entender. Se supone que lo que se diga aquí no sea tan complicado. Dice, serán como hablar al aire. ¿Qué está pasando entonces en muchos lugares? Lo que están es perdiendo el tiempo, emocionándose y trepándose unos encima del otro. Hablar al aire no es un lenguaje, no es lenguaje. Oiga bien, el Espíritu Santo, apunte esto porque esto es importante. El Espíritu Santo no habla sin propósito. Siempre que habla tiene que propósito. El Espíritu Santo no inspira sonidos vacíos. ¿Por qué en vez de decir pra, tro, tro, pra, 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 Dios no hubiese dicho mejor pita? Suena mejor. Se vería mejor en las congregaciones de todo el mundo. Y aquel. Se vería mejor. Y hay un sonido bonito. Pero hoy lo que se ve es un revolú, es un desorden. No produce mensajes sin sentido. El Espíritu Santo no produce mensajes sin sentido. El Espíritu Santo no comunica palabras sin significado. No dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y toda justicia. ¿A dónde te va a guiar? A la verdad. Hoy el Espíritu Santo está aquí. Porque te está guiando a ti. A toda verdad. Pero viene un religioso por ahí. Y oye lo que yo le estoy diciendo. Lo primero que me dice es falso profeta. Empieza a decirme, ahí no está Dios. Porque te estoy quitando la droga, adicto. Quitando la droga. El Espíritu indica con claridad, no con ruido. Si algo no tiene significado, contenido, estructura, interpretación, diga conmigo, no es del Espíritu Santo. Pablo dice que no es lenguaje y no es para la congregación. Si no tiene gramática, vocabulario, estructura y sentido, no puede llamarse lenguaje. Si realmente es como ellos dicen, no puede llamarle lenguaje. Y si no es lenguaje, no es el don bíblico de lengua. Las lenguas no son sonidos repetitivos. Las lenguas no son sílabas estáticas. Pa, 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 pa. Re, be, 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 be. Shi, shi. Hay gente que si me ve haciendo eso, yo me voy para el infierno. El diablo me va a llevar. Tú sabes, lo que a mí me ha costado aprender y predicar esto, me ha costado. ¿Por qué? Porque, ¿qué te enseñaron? Si tú no, eso es como ir en contra del Espíritu Santo. Eso es como blasfemiar. Eso es blasfemia. Eso mismo. Así de difícil es eso para esa gente. Las lenguas no son gemidos espirituales, las lenguas eran idiomas que otros reconocían. Si no tiene significado, no es profecía. Si no tiene mensaje, no es del Espíritu. Por eso las lenguas bíblicas eran idiomas reales. Pablo dijo en 1 Corintios 14, el 10 al 11, hay muchas clases de idiomas en el mundo, llevando la comparación con el don de lengua. Si no entiendo el idioma, seré extranjero. Pablo usa idiomas del mundo como comparación directa.
No habla de balbuceo, habla de lenguas reales. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 14 al 21, Pablo cita Isaías 28:11, donde dice que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Isaías profetizó lenguas extranjeras, no sonidos místicos. Hoy lo que tenemos son sonidos místicos dentro de las congregaciones. Isaías 28:11 dice: por lengua de tartamudos y en lenguajes extranjeros hablaré a este pueblo. ¿Qué dice? En lenguajes como extranjeros le iba a hablar ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo de Israel no quería oír a Dios. Los profetas le profetizaban y ellos no querían oír a Dios. Y Dios dice, está bien, ustedes no me quieren oír en su lenguaje, en el lenguaje hebreo. Pues ¿sabe qué? Le voy a hablar con lenguaje extranjero. En otras palabras, le voy a hablar con otras naciones. Tartamudos eran extranjeros cuya pronunciación sonaba extraña. ¿Cuántos han oído hablar un chino? Nosotros los hispanos, que oímos oír un chino hablar, ¿verdad que suena como un tartamudo? Suena extraño. Una vez Otto, mi hermano, él decía el chamán en hebreo. Antes, ¿verdad? Él venía y decía el chamán aquí, ¿verdad? En casa, lo hacía en hebreo. Y un día vino una visita y cuando vio a Otto hablar en hebreo, le dijo, ellos estaban hablando, el tipo estaba hablando en lengua. Y yo le dije, no, él está hablando hebreo. Porque para él era que, era como tartamudear. ¿Ah? ¿Cómo se dice suegra en árabe? ¿Cómo? Aléjala. Yo pensaba que era en ruso. Suegra en ruso es estorbo. Y en africano, ¿cómo se dice? Dame un beso en africano. Para los que están enamorados. Para la bembo. Seguimos porque... Mira esa gente ahí cogiendo eso del Espíritu Santo en relajo. Mira, por eso es que son del diablo. El diablo eres tú que enseña mentira. El lenguaje extranjero, no fonética, sin sentido. 1 Corintios 14:32, el espíritu de los profetas, dice, el espíritu de los profetas, dice, está sujeto a los profetas. En el reino no hay pérdida de control. No hay trance ni balbuceo. Mira, para que tú veas que no lees la Biblia. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5 del 22 al 23? Cuando habla del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el último fruto? ¿Qué dice? Dominio. ¿Cómo tú sabes que el Espíritu de Dios está en un lugar? Porque hay dominio propio. Lo que tú ves no es dominio propio. Yo me acuerdo que antes nos criticaban cuando yo era metal. A mí me gustaba el metal. Todavía me gusta. Y me acuerdo que nosotros los metal, cuando empezaba la música, nos dábamos cantados unos con otros. ¿Te acuerdas? Nosotros nos dábamos cantados unos con otros. Y nos dábamos cantados. Y nos caen. Cuando tú vas a muchos de esos sitios es lo mismo. Es un desorden. No hay dominio propio. Tú sabes las peladas de brazos que yo me di jugando en el piso. Sí, porque yo le hacía el show al tipo. Yo me tiraba para la silla. ¡Pra! Yo hacía quedar a cualquier falso profeta, yo lo hacía quedar bien. Bueno, porque eso es lo que me enseñaban, eso es lo que se vivía. Acuérdate que el que está en la iglesia, el joven que está en la iglesia va a aprender lo que se ve. Y eso es lo que va a hacer. Pero aquí no estamos criando niños ignorantes. Aquí estamos criando hombres y mujeres de reino. El espíritu no causa sonidos involuntarios.
Los textos muestran que la lengua bíblica es igual a idiomas reales. Son identificables, son traducibles, son comprensibles, con contenido, con propósito. Las lenguas modernas de hoy en día son solo sílabas repetitivas, no entendibles, no traducibles, no tienen estructura lingüística, no sirven como señal para los incrédulos. Importante. El don de lengua bíblico es lo mismo que el moderno. Diga conmigo, no es lo mismo, ni se escribe igual. Lo bíblico era comprensible para el oyente humano. Lo moderno suele ser balbuceo sin estructura lingüística. Pablo nunca escribe sonidos espirituales. Siempre habla de idioma. Otra pregunta, ¿por qué en Hechos 2 todos entendieron lo que se hablaba? ¿Por qué? Porque el Espíritu le dio la capacidad de hablar idiomas extranjeros que ellos no conocían. Eso era un milagro misional, no emocional. Fue un acto sobrenatural del Espíritu. ¿Con qué propósito? Cumplir la misión del reino. Si ellos no hablaban otros idiomas, la gente no iba a entender el mensaje y el reino había que expandirlo. Acuérdense, desde que Yeshua muere y resucita, pasaron 40 años. Cuando pasaron 40 años, en el año 70, el pueblo de Roma, con el emperador Tito, entró a la ciudad y los destruyó a todos, destruyó el templo, derribó todo. Ellos tenían 40 años para ganarse la mayor parte de los creyentes en ese entonces. Ellos vivían en un ajoro predicando el evangelio. Pero cuando tú no entiendes los tiempos, a veces quieren poner a la gente ajorado allá afuera a hacer cosas que son para aquel tiempo y no para ahora. Pero ellos tenían más que 40 años. Y en el año 70 en el año 70 vino Roma y se metió allí y mató a media humanidad. Pues eso es otro mensaje que quiero predicar. Sobre los últimos tiempos, el apocalipsis, el anticristo y todo eso, quiero hablar de todo eso también. Fue un acto sobrenatural del Espíritu con propósito claro. Cumplir la misión del reino, alcanzar las naciones, anunciar el mensaje del rey. Fue un milagro dado para producir, no fue un milagro para producir sensaciones. Lo que hoy tenemos es sensaciones, euforia, experiencias internas, momentos privados de entusiasmo, manifestaciones sin propósito. Eso es lo que se da hoy. En otras palabras, el milagro no fue para que la gente sintiera algo, sino para que la gente entendiera algo. Cuando el Espíritu dio lenguas en Hechos 2, no fue un show. La gente quiere ir ahora a las congregaciones a ver un show. Y si no hay show, no está el Espíritu allí, me voy a un lugar donde haya show, donde haya descontrol. Allí no hubo descontrol. Y allí se podía volver un caos. ¿Por qué? Porque aquello había una multitud de gente en el templo. Si hubiese sido el caos que hoy en día se ve en las congregaciones, hubieran visto hasta muerte porque se hubiese vuelto un caos allí. Tú sabes lo que es miles y miles de personas metidas en aquel lugar, todo el mundo tirándose del piso, gritando, y siento el fuego, y dando uno para aquí, dando uno para allá. Se hubiesen hecho canto allí. Eso no es lo mismo. El Espíritu Santo no es show, no es descontrol, no es sentir la presencia, no fue una experiencia mística privada. Fue un milagro con misión, idiomas reales, entendido por extranjeros, para anunciar el reino a todas las naciones. Es un solo mensaje global simultáneamente. La Biblia no dice claramente. La Biblia lo dice claramente, cada uno les oía hablar en su propia lengua, las maravillas de Dios. ¿Qué le oían ellos? Oír las maravillas de Dios.
Ese es el milagro misional. El Rey Eterno removió las barreras del idioma para que el reino avanzara. Si Dios no hace eso, se estanca el reino. No avanza tanto como necesitaba que avanzara en aquel entonces. En Hechos 2, nadie estaba repitiendo sílabas, entrando en trance, porque hoy es lo que se entra en un trance, sintiendo calor, llorando para que el don bajara. Padre, envía tu espíritu. Dios te llena y lléname, lléname y lléname, lléname y lléname. Y ellos están lléname hasta que ellos no sienten algo. Y si tú no te llenas, te voy a llenar de otra cosa, porque ellos tienen que ver algo. Siendo presionados por grupos, porque ese es el problema. Si tú no brincas, tú no tienes a Dios, tú eres carnal, porque tú no estás brincando. ¿Tú no te acuerdas cuando uno llegaba a las congregaciones y tú llegabas allí nuevo y rápido decías, hermano, tienes que aceptar a Dios como tu Salvador? Oye, pues acabo de llegar. Eras nuevo y ya querías, pasa al frente. Chico, pero déjame llegar. ¿Cuál es tu ajoro? Todavía no había el mensaje y ya la gente estaba obligándote a pasar al frente, a aceptar a Cristo como tu Salvador. Oye, pero por lo menos déjame llegar. Por lo menos salúdame. Tú llegabas y lo primero es que te miraban. Y si venías con tatuajes o con prendas, olvídate, este sí que hay que sacarle los demonios. ¿Religión? Nada de eso aparece en la Biblia. Búscalo. Había que cerrar la venta rápido. La venta. Así lo trataban, así parece. Sí. Y después del servicio a comer la capugia y lechón. Pidiendo sanidad a Dios porque se está muriendo el corazón, pero se va y se ponía a comer lechón. Ay, Señor, hay que orar por él. La ignorancia es tremenda. Allí no fue lenguas para sentir, fue lenguas para comunicar. No fue lenguas para mi momento, fue lengua para su misión. El centro no era la emoción del creyente, sino la salvación del oyente. ¿Para qué sirve el don de lengua según la Biblia? Tiene 3 propósitos. El primero, es una señal para los incrédulos. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no al creyente, sino ¿a quién? A los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Oye, la mayoría de las congregaciones que practican estas cosas, todos son creyentes. Y es donde más lengua se habla. Mas sin embargo, el propósito del don no era para la gente que creía. ¿Era para quién? Para el que no creía. ¿Por qué? Bueno, porque era un milagro. Si yo hablo español y yo no sé nada de chino, y de momento empiezo a hablar en chino, tú entiendes el mensaje y dices, Dios me habló, ¿qué tú vas a hacer? Pero hoy en día no es para el creyente, hoy en día es para lucirse dentro de las congregaciones, para verse los más espirituales. Mientras más lengua tú hablas, más espiritual tú eres. Puedes darle una pela a tu mujer en la casa, pero si hablas en lengua en la iglesia, ¿en dónde? En la congregación, eres el más espiritual, no importa. La señal era para los incrédulos, era para gente que no creía, no es para los creyentes. Segundo, predicación del reino a otras naciones. Para eso es que se predicaba para otras naciones, para la gente que no entendía el lenguaje. Y número 3, era oración con entendimiento cuando hay interpretación. Mira lo que dice 1 Corintios 14, de 13 al 15. Mira cómo dice. 1 Corintios 14, del 13 al 15. Y oiga bien, por el cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración ¿qué?
poder interpretarlas. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu, ¿qué hace? Ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Ves? Y aquí está la confusión de la gente. ¿Ves? Que hay que orar en el espíritu. ¿Qué es orar en el espíritu? Cuando alguien te diga a ti, tienes que hablar en lengua es hablar en el espíritu, pregúntale qué es orar en el espíritu. No saben. Se van a inventar un sinnúmero de cosas, pero no saben, bíblicamente no saben lo que es eso. El que habla en lenguas extrañas, dice, pida en oración poder que interpretarla. En otras palabras, nadie puede hablar en lengua si no hay interpretación. Y ese es el primer punto, que se ve en muchos de estos círculos. Que todo el mundo habla en lengua, pero no hay ¿qué? Interpretación. ¿Ok? Empezamos con esa. Pablo dice, si alguien habla en lengua o idioma, dice, debe pedir interpretación porque sin interpretación, ¿qué pasa? Si no hay interpretación, ¿qué pasa? Nadie entiende. Es importante porque hablar en lengua es que tiene que haber interpretación, porque si la gente habla en chino y aquí todo el mundo habla español y yo vengo y hablo en chino, ¿qué va a pasar? ¿Entenderán todo el mundo? Nadie entiende. Nadie es edificado. El mensaje queda incompleto y la iglesia no recibe, diga conmigo, nada. Ahora, Pablo no prohíbe el don, pero exige, y volvemos a lo mismo, esto es lo que tiene que haber en cada congregación. Tiene que haber orden, tiene que haber propósito y tiene que haber claridad. Si alguien habla y nadie entiende, lo bíblico es callar o interpretar o no seguir hablando sin sentido. Si alguien viene a hablarte en lengua, un idioma, tiene que haber un intérprete. Si no, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer la persona? Cállate la boca, no venga a hablar si tú nadie está interpretando. Dice ahí, porque si yo oro en lenguas desconocidas, dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué es eso? Es importante, aquí Pablo hace una distinción pastoral. Cuando oras en un idioma que no entiende, ¿qué pasa? Tu espíritu, tu intención, está hablando de tu intención, tu deseo de adorar es sincero, pero tu entendimiento, ¿qué pasa? Imagínate que yo venga y de momento salga aquí hablando chino. Yo no voy a entender. A lo mejor lo que estoy diciendo está correcto, pero yo no voy a entender. ¿Por qué yo no voy a entender? Porque no tengo interpretación. Yo necesito que Dios tiene que darme ¿qué? El don de interpretación para yo poder entender lo que yo estoy diciendo. Y aunque lo que estoy diciendo en chino es correcto y me edifico, pero yo no entiendo. Dice, cuando oras un idioma que no entiende, tu espíritu, tu intención, tu deseo de adorar es sincero, pero tu entendimiento, tu mente no produce fruto, no entiende, no aprende y no se edifica. ¿Qué estamos hablando aquí? Que la adoración sin entendimiento no produce edificación. Hablar en lengua es igual a idiomas humanos dados por el Espíritu. No es balbuceo, sílabas sin sentido, sonido místico o emoción. Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar alineado al Espíritu, no necesariamente una lengua. Mira lo que dice Efesios 6:18. Y voy a aclarar este asunto y cortamos aquí y seguimos la semana que viene. Pero mira lo que dice Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Y revelando en ellos con toda perseverancia y súplica, ¿por quién?
por todos los santos. Pero dice Judas capítulo 1, versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando ¿en qué? En el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es orar conforme a la voluntad del Rey. Por eso es que dice que si tú le pides algo a Dios y no oras de acuerdo a su voluntad, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? No, Él no te oye. Dios oye cuando tú oras de acuerdo a qué? A su voluntad. Cuando tú oras en el Espíritu, tú estás orando conforme a qué? A su voluntad. Con un corazón alineado. Estás orando con fe, con reverencia, con verdad y bajo su dirección. Eso es orar en el Espíritu. La Biblia no lo usa como sinónimo. Hablar en lengua es lo que hemos hablado hasta ahora. Hablar en lengua es un don. No todos lo tienen, son idiomas, requiere interpretación del público, tiene reglas y orden y se puede callar o controlar. Orar en el Espíritu, bien importante porque es un mandato, todos los creyentes pueden hacerlo, todos podemos aquí orar en el Espíritu, pero no todos aquí vamos a hablar en lengua, en otros idiomas, no vamos a hacerlo. Solamente al que el Espíritu se lo dé y el que, ¿verdad?, tiene que tener propósito. Pero orar en el Espíritu es un mandato, todos los creyentes pueden hacerlo, no es idioma, no requiere interpretación, no es un don, es una práctica espiritual, es constante y diaria. Ahí dice que, Pablo distingue orar en lengua, orar en el Espíritu y orar con el entendimiento. Si fueran lo mismo, si orar en lengua, orar en el Espíritu fuera lo mismo, no lo separaría en categorías. Cuando Pablo lo separa en categorías, está ¿qué? Hablando de cosas diferentes. El don de lengua no es para autoedificación mística, sino control. No sé lo que ustedes que han ido a esas iglesias se han dado cuenta que mucha gente se arrodilla a orar y empieza a orar y empieza a mover la cabeza y tú lo ves moviendo. Eso es autoedificación mística. Eso no es bíblico. Eso es lo triste de este asunto. Ustedes van a ver de dónde salen todas esas cosas. Hoy no la vamos a ver, pero después vamos a ver de dónde sale todo eso. Y se va a dar cuenta que dentro de las congregaciones hay más ocultismo que el reino de Dios. Hay brujos y brujas dentro de las congregaciones y se están llamando pastores y profetas. El don de lengua no es para autoedificación mística, sino control. ¿Cómo tú sabes que el Espíritu Santo está en un lugar? Porque hay control. Hay orden. Autoedificación mística sin control es una experiencia emocional para uno mismo, sin mensaje, sin interpretación, sin claridad y sin orden. ¿Qué es autoedificación mística? Es cuando alguien busca sentir algo espiritual. Esto es autoedificación mística. Cuando tú ves a alguien que quiere sentir algo espiritual, estaba como la canción aquella que dice, es una experiencia religiosa. Me encantaba eso. Eso era un corito que cantaban antes. La gente lo que quiere son experiencias religiosas. Hace sonido o lengua sin sentido. Eso es autoedificación mística. No interpreta nada, lo hace solo para sentir presencia. Se autoestimula emocionalmente. No piensa, no entiende, no edifica a nadie. Eso es autoedificación mística. Eso no es bíblico. Estamos viendo que todo lo que muchos de nosotros hemos nacido, no es bíblico. Eso es lo que Pablo está corrigiendo en la iglesia de Corintio. Porque la iglesia de Corintio estaba sin control.
estaban sin interpretación, sin orden, sin propósito, sin dirección, sin entendimiento, sin edificación y sin estructura. Eso es bien importante porque Pablo nunca valida un arrebatamiento espiritual, donde el creyente pierde el control de sí mismo. Eso no es bíblico. Eso de coger y que, sí, ¡pa! Y el tipo cae patas arriba. Y supuestamente el tipo pierde la conciencia. Eso no es bíblico. Estaba viendo uno que le dice, habla en lengua. El tipo empezó a hablar en lengua, y él dice, no, esas son del diablo. Y le hace, ¡pa! Y el tipo cae patas arriba. Esa lengua que él estaba diciendo, se me la envió mami. Esas lenguas, él decía, esas lenguas no son de Dios, esas no son de Dios, esas son del diablo, esas son del diablo. Pero ahora cogió una botella, búscalo, que está interesante. Por eso es que tiene tantos likes esas cosas. El tipo coge una botella y le echa agua por la frente. Vamos ahora a limpiar esa cabeza. Todo eso es show. Todo eso es show. La cosa es que la gente lo cree. Entonces le echa agua en la frente y dice, ok, ahora habla en lengua. Y el tipo empezó a hablar y estaba hablando lo mismo. Esas sí son de Dios. Esas sí son de Dios. Las otras no, pero esas sí. Había otro, esa mami le gustan bien esas cosas. Había otro que ella está, y dice, ella está diciendo, espérate, habla de nuevo. Y ella empezaba, ajá, sí. Lo que pasa es que, mira, eso es show, Dios mío, Señor. La cosa es que yo lo viví, yo lo hice también. Yo llego a ser tremendo profeta, de esos, ay Dios mío. Hágame bien, porque todo eso pertenece a cultos paganos, no al Espíritu Santo. Es hora que volvamos al reino de Dios. Y es hora que limpiemos a la iglesia y presentarla delante de Dios como una virgen pura. La semana que viene continuamos con este maravilloso don de lengua. Y vamos a ver de dónde salen todas estas prácticas. También vamos a discutir las lenguas angelicales que habla Pablo. Vamos a discutir también todo eso porque es importante traerlo a la luz para que haya el entendimiento correcto acerca de todas estas cosas. Pero gracias por estar con nosotros, a todos que nos ven por esta plataforma. Shalom. Hasta la próxima.